Y yo quería ser clínico, es decir, no quería ser cirujano, y dentro de la medicina interna pues me gustaba el aparato digestivo, me gustaba por el hígado. Es verdad que el hígado, hasta cuando estudiaba el MIR, me gustaban, ¿no?, las enfermedades del hígado. Cuando el profesor Pajares, que fue mi jefe en el Hospital de la Princesa, pues me encargó que me hiciera cargo, valga la redundancia, de la consulta de hígado, pues caramba, esto me gusta más que las enfermedades de gastroenterología, ¿no?, que las enfermedades del tubo digestivo. Y por ahí empezó la afición a las hepatitis. Recuerdo que en aquella época todavía pues, el alfabeto era muy cortito, era el A, el B y el C. Es verdad que se conocía el virus D, perdón, el A, el B y se conocía el virus D, pero el C todavía no, le llamábamos no A, no B, le llamábamos no A, no B. Y yo viví un poco o mucho, ¿no? Es decir, el estallido de la epidemia de las hepatitis víricas en España, que fue en los años 80 o 90, si tienes cierta perspectiva, al final vas asistiendo a cómo el abordaje de las enfermedades puede mejorar. Pero yo, que se lo digo a muchos colegas, pocas veces se puede dar una situación en medicina como la que se ha dado con la hepatitis C. Y que de repente una enfermedad que en nuestro país afectaba a muchos cientos de miles de personas ahora sea residual en muy pocos años, yo creo que es un éxito absolutamente, no voy a decir que irrepetible, pero que se da muy pocas veces en el tiempo. Y yo he tenido la suerte de vivirlo. Y por eso pues, me he dedicado y me sigo dedicando, por fortuna cada vez menos, porque las hepatitis van a menos, a el manejo de los pacientes con hepatitis víricas, ¿no? De entrada, yo diría que hubo una sensibilización, probablemente obligados por las circunstancias, ¿no?, porque se vivió una tormenta perfecta para que las administraciones de alguna manera cogieran el toro por los cuernos, ¿no? O sea, por un lado, muchos pacientes en España, entre 200 y 250.000 personas con hepatitis C en España. La presencia de unas unidades de patología comprometidas, sensibilizadas, de patología y de enfermedades infecciosas, ¿no?, y con los pacientes bien caracterizados y con las bases de datos al día, y por otro lado, las herramientas terapéuticas que son fantásticas, los antivirales. ¿Qué quedaba? Quedaba financiar eso, que era un dineral, porque los antivirales se han ido abaratando, pero eran muy caros en ese momento, ¿no? Entonces, la presión de los pacientes, el compromiso de los hepatólogos y al final el que la administración entendiera que había que abordar eso, supuso la elaboración de un plan, que es un plan que muchos países deberían copiar. Justo en el año 2025, ahora en estas fechas, en marzo-abril, se cumplen 10 años de la aprobación del plan. Y esto nos ha permitido tratar pues, prácticamente a 2 de cada 3, por no decir 3 de cada 4 pacientes con hepatitis C en nuestro país. Se ha tratado al grueso de las personas. La hepatitis C ya no es un problema relevante de salud pública. Volvemos un poco como a los orígenes de la hepatología, en la que la mayor parte de los casos de enfermos ingresados eran enfermedad hepática alcohólica. Soy médico clínico, por tanto yo sigo viendo pacientes, veo muchos pacientes, tengo una consulta en el hospital de enfermedades del hígado y bueno, pues no he abandonado mi vocación clínica, ¿no? Y básicamente la investigación que hago es investigación clínica. La medicina es enriquecedora porque primero soluciona problemas, segundo, te permite, desde el punto de vista del manejo del paciente y del reto diagnóstico, pues, estudiar los casos. Ahora se habla de medicina personalizada y a mí esto muchas veces me parece un concepto que se puede pervertir, pero claro, la medicina puede ser algo que no personalizada. Es que parece que eso es una redundancia. La medicina tiene que ser personalizada, pero la medicina debe ser personalizada por definición. Y yo creo que esto que a veces, cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de la incorporación de nuevos conceptos, yo supongo que es una consecuencia también del paso del tiempo, ¿no? Pero a veces me apena un poco el que
la vieja relación médico-paciente, ¿no? Pues no, la medicina no es solo un algoritmo de tratar y curar, ¿no? Ahí se establecen unos vínculos con los enfermos que yo creo que esto, los que nos dedicamos a la clínica y que lo hemos mamado desde hace décadas, pues ni queremos ni debemos perder. Cualquier persona que tenga un ejercicio clínico de tanta duración como la mía, pues tienes muchas experiencias. Lo de la hepatitis C es muy llamativo, porque los médicos, sobre todo cuando tú tienes una enfermedad crónica, vamos a decirlo así, no curamos mucho. Es decir, tú no curas a un diabético, le mejoras su vida. Tú no curas a un enfermo renal, le vas mejorando su vida. Si le pones un riñón nuevo, a lo mejor sí, ¿no? Y nosotros un hígado nuevo. Pero como la hepatitis C, por ejemplo, es una enfermedad infecciosa, pues eso de que, y que además tiene un estigma, eso de que tú curaras a los enfermos y de repente te venía una señora mayor y te decía que ya le podía dar besos a su nieto o a su nieta sin que su hijo, yerno o nuera le mirasen mal, y después ya está usted curada, señora. Y entonces se ponía a llorar y te daba un abrazo allí en la consulta y te daba besos y dices tú, pues señora, pues voy a tener que llorar yo también, ¿no? Ya lloramos los dos. Ay, doctor, ¿por qué no se...? Ese tipo de cosas son muy gratificantes, ¿no? Y eso, pues, es difícil que un hepatólogo que haya tratado a 40, 50 pacientes con hepatitis C no lo haya vivido. La medicina, yo creo que tiene eso, ¿no? Que si tú procuras aliviar a las personas, pues ya ellos te recompensan y tú tienes una recompensa moral.